acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección en peligro y tempestad. Si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está. Tu poder me guardará, tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor. Ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mi fortaleza, roca eterna, eres Jesús. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Derramamos nuestras almas ante ti, Señor. Confiaremos en tu gracia, nuestro Salvador. Padre Dios, te Amén. damos muchas gracias, Gracias, por darnos Señor. esta alegría, Señor, Amén, de así poder es. venir a la palabra de Dios con temor y En con nombre de reverencia Jesús. y encontrar en ella, Señor, palabras de vida Santo. eterna.
Señor, hoy te suplicamos nos concedas, Señor, de parte del Espíritu Santo, sabiduría, Señor, guianza, dirección, luz. Señor, arroja luz de tu palabra a nuestros ojos para poder tener aquí un tiempo maravilloso de edificación mutua, Padre Celestial. Por eso, con temor, Señor, reverente, nos acercamos a ti y te pedimos que nos dé la gracia, la sencillez de transmitir estos pensamientos bíblicos y que los mismos sean de edificación para la iglesia en general, empezando por nuestras propias vidas, porque, Señor, te necesitamos tanto, Padre bueno, y sentimos temor de abrir nuestros labios para comentar tu palabra. Pero, Señor, lo hacemos porque tú nos has encomendado esta tarea y porque creemos que tú, Señor, estás en medio de todo esto para enriquecer a tu iglesia. Dios, también te rogamos por si hay personas que nunca han tenido ese temor de acercarse a ti para encontrar en ti el perdón de sus pecados, que tal vez esta sea la ocasión para que aquellos que aún no se han acercado a ti con reverencia, con humildad y con reconocimiento de sus pecados, pedir perdón, aceptar a Cristo y gozar de esa nueva naturaleza de ser hechos hijos de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, Pastor Leonidas, habíamos dicho que esta es una invitación que nos hace el Espíritu Santo. Amén. Pero yo pienso que no solamente tenemos que verlo como una invitación, sino como un deber. Amén. Como un deber obligado para prevenir precisamente caer en la tentación. Y una necesidad, porque necesitamos tener comunión continua con nuestro Padre Celestial. Sí, porque ciertamente es un mandato, ¿no? También, acerquémonos confiadamente. Invitación que nos hace el Espíritu Santo, sí, pero también es un deber y es una obligación de hacerlo como creyentes. Porque como hijos de Dios ahora tenemos que verlo como Jesús enseñó a orar, Padre nuestro. ¿Y quién más para ayudarnos y socorrernos que nuestro Padre Celestial? Amén. Y mira que entonces nos acercamos confiadamente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por medio de la oración. Pero cuando nos acercamos a Dios, tenemos que siempre hacerlo, habíamos dicho hace 8 días, con reverencia. Amén. Porque nos estamos acercando al trono de Dios Padre. ¿Sí? Nos estamos acercando no solamente al trono de Dios Padre, sino de Dios Hijo. Amén. Nos estamos acercando a nuestro Padre, pero Él es Dios. Y es Dios todopoderoso. Es el Rey de Reyes. Sí, amén. Es el Señor de señores. Y es el Creador del universo. Gloria a Dios. Y es como un misterio, porque orar es algo que lo podemos practicar en cualquier lugar. Yo puedo orar aquí mismo, puedo apartarme a mi cuarto y cierro los ojos y entro en comunión con Dios, pero en ese momento me estoy acercando al trono. Me estoy acercando al trono de Amén. Dios para hallar esa gracia. Si bien es cierto, cuando uno ora, Pastor Leonidas y queridos hermanos, pues cada uno tiene como su manera de hacerlo, ¿cierto? Tiene sus palabras que usa casi siempre para comunicarse con el Señor. Pero todos, eso sí, debemos de hacerlo con la misma actitud de adoración. Amén. Con una actitud de reverencia, con una actitud de temor, pues de ese temor reverente, porque nos estamos acercando pues ante el Dios Todopoderoso. Amén. Porque hay algunas veces mucha irreverencia cuando uno se acerca al Señor. Y no solamente cuando se acerca al Señor, porque cuando dice aquí, Pastor Leonidas, que nos acerquemos confiadamente, no nos da el permiso para acercarnos a Dios con esa confianza de decirle a Dios, hola viejo man. Sí. O expresarse de uno de cualquier manera. Irreverente, no. Uno cuando uno se hace, Él es nuestro Padre. Sí. Pero cuando nos acercamos a nuestro Padre, tenemos que verlo como Él es. Santo, 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 el Dios Todopoderoso,
Y aunque es nuestro Padre, y aunque Jesús nos llamó sus amigos, nosotros le honramos, le reverenciamos y nos acercamos con ese temor porque Él es el Todopoderoso. Amén. Y en eso, respecto a esto que veíamos hace 8 días, pues la diferencia que había entre ese lugar santísimo allá en el templo y que con todo había un temor de acercarse a ese lugar terrenal y que ahora el Señor nos está diciendo es a su trono del mismo Dios, como decía, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos llevados para ese lugar. Debemos de, si había temor para entrar a ese lugar terrenal, cuánto más ahora, sin perder esa cercanía que ganamos en Cristo al Padre, pero siempre no con un temor de miedo, sino de alegría por lo que Cristo hizo por nosotros. Y amén. Entonces, ¿cómo nos vamos a acercar? Se nos está haciendo una invitación. El Espíritu Santo nos invita a acercarnos confiadamente a Él. Lo hacemos por medio de la oración. Y mira que en Efesios 6, 18, 4 y 18, donde 6. habla de 6, 18, busquemos ahí, Pastor Leonidas. A ver, yo busco aquí también. Si es 6:18 o 4:18. 4:18, pastor. No, sí, 6:18, está bien. ¿Sí? Dice, orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velad en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios en oración, ¿sí? Estamos pues haciéndolo, estamos obedeciendo este mandato que el Señor nos hace, ¿cierto? Amén. Y dice, acerquémonos confiadamente. Amén. Entonces, vea que lo que acaba de mencionar con este texto, que el hecho de podernos acercar confiadamente es en ese temor reverente en la oración, donde vamos a Él a suplicar su ayuda, que no se trata de un lugar específico, pero sí de una actitud muy clara, muy consciente ante quién nos acercamos, y la forma de acercarnos es con reverencia en oración. Amén. Esa Y oración mire, Pastor Leonidas, que entonces, un creyente cuando, este es un mandato para los creyentes. Amén. ¿Cierto? Porque cuando se nos dice que nos acerquemos confiadamente, esa confianza se basa en el conocimiento de que Jesucristo, el que está ahí también a la diestra del Padre, fue el que murió para salvarnos y que vive para guardarnos. O sea, lo hacemos bajo los méritos de Jesucristo. O sea, no entramos osadamente al trono, ¿sí? Por nuestra propia cuenta, en forma temeraria, sino que lo hacemos basado en un conocimiento que yo tengo, ¿sí? Sí. De lo que Cristo hizo por mí y cómo yo he recibido, ¿sí? He recibido esa gracia que me ha ofrecido, ¿sí? La he aceptado, lo que me hace ahora, me capacita para entrar en su presencia, Gloria por a los Dios. méritos de Jesús. Y mira que en los tronos antiguos, cuando le está escribiendo aquí a los hebreos, no sé si lo dijimos hace 8 días, las personas no se podían acercar, cualquiera no se podía acercar No. ante el rey, ¿no? No. A menos que él lo invitara, así fueran personas de mucha confianza. Aquí Ante es un la rey invitación para terrenal. todos nosotros. ¿Ah? Un rey terrenal. Sí, aquí la invitación es para todos nosotros. Amén. Y no nos estamos acercando ni estamos pidiendo audiencia con el presidente de los Estados Unidos, ni de Colombia, ni del país que usted nos está viendo, ni nos están invitando a la gerencia, ¿sí? Para hablar con el dueño de la empresa. Nos está invitando el dueño del universo, Amén. que es nuestro Padre ahora, ¿sí? Ujú. Y lo hacemos en el conocimiento de aquel que murió por nosotros Sí, amén. y que vive Ujú. y está allí intercediendo por nosotros y está allí también para guardarnos. Amén. Y si pidiéramos una audiencia con un presidente o con el gerente o con una persona
ostenta un título de dignidad, tampoco lo haríamos de cualquier manera. Tendríamos que ser consecuentes ante la persona que llegamos. Cuánto más nosotros, que se nos ha revelado la verdad de quién es Jesucristo y de lo que Él hizo por nosotros, hemos de acercarnos Amén. de una actitud súper... Con reverencia, Pastor Leonidas, y con humildad. O sea, Amén. no podemos acercarnos con altivez, como reclamando nuestros derechos, No. porque ahora somos hijos, que ahora somos príncipes. Y como príncipes nos movemos a nuestras anchas en el palacio, no, sino con humildad, reconociendo nuestra bajeza, de que somos mortales, somos hombres, somos seres que Dios rescató por su pura misericordia y que lo necesitamos a Él para poder agradarlo. Amén, amén. ¿Cierto? Definitivamente que ciertamente Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, y eso es una realidad que está expresada en la palabra. Pero es precisamente el hecho de lo que Él hizo por nosotros y ahora hacia el lugar que nos ha levantado, que precisamente tiene que ayudarnos a ser como Cristo, que se hizo manso y humilde. Si Él es nuestro ejemplo de vida y conducta, pues cuánto más nosotros para acercarnos a Dios debemos hacerlo con suma reverencia y temor ante aquel que descargó sobre Cristo el juicio que merecía nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, miren la invitación y el privilegio que tenemos y veámoslo también como una obligación y como un deber. Si no queremos caer, si queremos permanecer fuerte, debemos orar más. Amén. Y no crea que esto es fácil. Este ejercicio espiritual tiene oposición. Satanás se levanta con todas sus artimañas para ver si logra impedir que nosotros desistamos y dejemos de orar. Y pone muchas distracciones. Cuando no le ha pasado que cuando vamos a orar uno se acuerda ahí sí de todas las diligencias y de todos los asuntos pendientes, sí, suena el teléfono, bueno, cualquier cantidad de distracciones. Pero sí, tenemos que pedirle a Dios mismo y al Espíritu Santo que nos ayude a concentrarnos, a compenetrarnos, a elevar nuestra alma hacia Él para Amén. Buscar su rostro. Y eso, perdona que le interrumpa. Sí, pero eso ya hace parte de la invitación, ¿no? Ser conscientes de todo lo que acaba de decir, para decirle, Señor, ayúdame a entrar, ayúdame a ingresar a través de la oración, quitar esos estorbos que me están impidiendo entrar, porque como no es fácil y Él nos conoce, entonces desde ese mismo momento ya tenemos una lucha y ya podemos saber, Dios puede ayudarme, Dios puede ser oportuno para que yo pueda tener la victoria en esos momentos de lucha para poder orar. Bueno, y aquí, Pastor Leonidas, surge una pregunta que ahora tengo, y es, ¿cuándo o en qué momento poder acudir a Dios? O sea, hay una hora determinada, un momento del día en que uno diga, esta es la precisa. Claro que hay momentos que uno debería reservar para orar, para hacer sus devocionales diarios. Pero no creo que sea el único momento para acudir a Dios. Todo momento es oportuno. Todo momento. Sí debe tener una disciplina, pero en nuestra mente tiene que estar permanentemente. Amén. Sí, esa oración de adoración, de alabanza, de reconocer que tenemos la mente de Cristo y por lo tanto comunión con el Padre. Sí, porque no podemos decir que, por ejemplo, yo digo, mi oración es la matutina, cuando me levanto, lo primero que hago es mi devocional y ya con eso es suficiente. Ya oré por la mañana, ya durante el día no me vuelvo a acordar de Dios ni siento la necesidad de orar. Y tenemos que recordar entonces que nosotros podemos acudir a su presencia en cualquier momento del día y de la noche. Amén. Gloria a Dios por eso. Y lo hacemos ¿para qué? Dice que nos acerquemos pues para alcanzar misericordia, ¿cierto? Oportuno, sí. Misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. O sea que podemos acudir, o sea, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, aun cuando viajamos en Transmilenio. Amén.
Y ¿Sí sí o que no? lo necesitamos porque se presentan tantas situaciones que pueden a uno ponerlo en peligro de pecar, porque se generan muchas veces malestares, las incomodidades, personas que de pronto están tratando de tomar lo ajeno y uno no Así sabe es. cómo reaccionar. Y ese es el momento en que uno necesita decirle, Señor, dame dominio propio, ayúdame, toma el Cuando control. vamos caminando por la calle. Mira, pastor, yo por la mañana salgo a trotar un ratico, bien temprano, y tengo la costumbre de, mientras ir trotando, voy orando. Algunas veces, sin darme cuenta, creo que lo hago con voz audible porque se me quedan mirando. Y a veces cierro los ojos y voy trotando un buen trecho, unos 3 metros, y los abro y vuelvo y estoy repitiendo la palabra o recordándola. Lo que quiero decir con esto es que uno puede acudir a Dios confiadamente, pues no necesitamos, o sea, sí necesitamos una disciplina, Ujú. sí necesitamos como que un tiempo definido y decir, este es mi lugar de refugio, este es el altar donde yo por lo general cierro la puerta y oro con Dios, pero mientras voy caminando, mientras trabajo, mientras voy en el Transmilenio, cuando Ujú. estoy haciendo un negocio, en la mente puedo estar diciendo, Señor, ayúdame, ¿cierto? Amén. Eso es como respirar, porque uno está respirando en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Sí. Y ese aire que estamos respirando está oxigenando, está renovando y nos ayuda a expulsar también todas las toxinas. Y en Cristo tenemos que tener ese tiempo de reposo, ese tiempo específico de apartarnos para Él, pero tenemos que seguirlo respirando continuamente, tenemos que vivir en Él, estar en Él, movernos en Él, y eso incluye una oración permanente. En todo tiempo, dice Pablo, ¿no? Orad en todo En tiempo. todo tiempo. Mire, Pastor Leonidas, que a veces yo le escuché a usted hace ya algunos años una como, como, como unas palabras, ¿sí? Que se me quedaron en el corazón cuando usted hablaba acerca de la oración. Y usted decía acerca de las oraciones apagafuegos, ¿sí? Y eso se me quedó en la mente y yo reflexionaba a partir de ahí muchas veces que, que uno suele hacer oraciones apagafuegos. O sea, oramos solamente cuando tenemos una emergencia, Ujú. ¿sí? Cuando ya estamos en un problema y, ay Dios mío, ¿quién me libra? Ayúdeme. Ahí Ujú. sí, ay Dios mío. Sí, pero antes no nos acordamos de Dios. Sí. Cuando hemos metido la pata o cuando nos hemos equivocado, solamente nos acordamos de Dios. Y aquí la invitación que se nos hace es precisamente que entremos a la presencia de Dios, ¿sí? Para evitar tener precisamente que hacer esas oraciones apagafuegos. Correcto. Mm. Sí, porque si vamos a tener un oportuno socorro, es oportuno, es que llega a tiempo, es que estamos previniendo el incendio. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estamos yendo en oración al que puede extendernos la mano para evitar que nosotros pues estemos en el problema. Si yo conozco, por ejemplo, de mí una debilidad, sé que tengo una inclinación a la pornografía o a la mentira, al chisme, la burla, o soy sarcástico, o de pronto soy una persona que venía con muchas inclinaciones y ya sé que las tengo y que soy recurrente. Entonces lo que yo puedo hacer en adelante, Señor, tú me conoces, ayúdame, fortaléceme. Entro confiadamente por los méritos de aquel que fue tentado en todo y le digo, Señor, no quiero estar quemándome en el fuego de este pecado. Yo quiero que tú me extiendas la mano y me ayudes para salir victorioso cuando venga esa prueba. No espero que llegue. Amén. Tengo que adelantar. Entonces aquí pónganme la atención, queridos hermanos, que pues uno ora por muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, en Filipenses dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras necesidades con oración ruego. Uh-huh. Y las motivaciones de nuestras oraciones casi siempre tienen que ver con problemas
pues, con las cosas de la vida diaria, con las que necesitamos, con lo que uno briega en la vida, con los avatares y azares de la vida. Pero aquí, en este versículo en especial, se nos está haciendo una invitación que es un deber nuestro de acercarnos al Señor, al trono, y nos hace ver que es el trono de la gracia. O sea, el Dios Todopoderoso está sentado en su trono, Jesucristo está sentado en su trono, ¿sí? Quien murió por nosotros, quien nos guarda a nosotros, pero recordemos que es el trono de la gracia. Amén. Es ese don inmerecido que Dios nos da, ¿sí? Por pura misericordia. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué yo me acerco en esta oración específica a Dios continuamente? Es para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, que es una oración que poco hacemos, muy poco hacemos, porque cuando uno ora es porque está enfermo, o porque nos fue mal en los negocios, o porque tenemos que pagar una deuda, o porque mi hijo está rebelde, bueno, pero aquí esta oración que se nos invita a entrar continuamente es para alcanzar socorro, para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Y en el contexto, ¿sí?, de lo que el autor de esta carta a los hebreos está diciendo, tiene que ver con el oportuno socorro, tiene que ver con la liberación del poder del pecado para no ceder y no caer frente a esas tentaciones. Amén. O sea que diferente a lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se acercaba y llevaban sus ofrendas y se las presentaban al sacerdote, y una vez al año el sumo sacerdote hacía el sacrificio de ese cordero sin mancha y como tenía que ser presentado, pero él ya llegaba por las culpas de todo el pueblo. Ya el pueblo había pecado, el pueblo sentía toda esa carga de su pecado, y ahora presentaban ese sacrificio y esperaban que ese sacrificio fuera oportuno, que ese no fuera oportuno, sino como que fuera aceptado, aceptado. Y había mucho miedo entre el pueblo, y aún el sacerdote tenía más que un temor reverente, era un miedo, un pánico de entrar a ese lugar, porque podía quedar fulminado, porque era casi que el trono de la ley. Pero ahora estamos en el trono de la gracia, y ahora es para prevención, y es ayuda. Aquí es exactamente, entramos al trono de la gracia porque Dios quiere evitar que nosotros caigamos en el pecado. Nosotros no podemos hacerle frente al pecado en nuestras propias fuerzas, porque si no terminaríamos jactándonos y atribuyéndole esa victoria no a Dios ni al Espíritu Santo, sino a nuestra propia fuerza. Entonces, como que ahí nos hinchamos como los sapos de orgullo, con un cierto orgullo, para decir, es que yo sí puedo dejar el vicio, es que mira que yo sí logré dejar de fumar, mira que yo sí pude ya acabar con esa cosa de la pornografía. Aquí Dios nos hace ver que nosotros somos débiles, ¿sí?, que hay un Dios que se puede compadecer con nosotros porque nos entiende, y que cuando nos acercamos al trono de la gracia, Él nos va a dar el poder y el oportuno socorro para cuando venga esa tentación, ¿sí?, poder salir victorioso. Mira lo que dice en Hebreos 2:14, ¿cierto? Sí. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía. Bueno, este no era el versículo que... el 16. No, el 18, voy a leer el 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gloria a Dios. Ahora, ¿para qué yo me acerco al trono de la gracia? Pues para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Pero ¿de qué socorro viene hablando el autor de esta carta? Pues viene hablando de este socorro que leímos en el versículo 18. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer ¿a quiénes? A los que son tentados. A los que son tentados. Amén. Y yo pregunto,
queridos hermanos y Pastor Leonidas, a diario. Nuestra carne definitivamente tiende siempre a las cosas malas. Nosotros recibimos ataques de afuera, constantes y de adentro. O sea, nuestra carne inclinada hacia el mal y continuamente bombardeados desde afuera para incitarnos a pecar. Por eso, si uno no se da cuenta de esto, hermanos, que el diablo está ahí como león rugiente mirando a ver a quién puede devorar, y si no somos conscientes de que tenemos una naturaleza que todavía persiste en nosotros, ¿sí? Esta carne que está inclinada al mal, ¿sí? Entonces no vamos a notar la necesidad, ¿sí? Correcto. Y la urgencia de entrar al trono de la gracia para pedirle a Dios que nos ayude para no caer en el pecado. Amén. Sino que encontremos el poder que Él nos ofrece, sí, para poder huir o para decir no. Sí, y ese socorro en mérito de acá en Hebreos 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, que fue tentado en todo, es una sangre, cuando Él derramó su sangre como el sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era lo que hacía el pueblo de Israel antes, presentaban sus sacrificios, y ahora Él se presentó a sí mismo como sacerdote y como Cordero, y como sacerdote fue aceptado el sacrificio que Él mismo hizo. Por su sangre ahora nosotros podemos entrar, y Él abre ese camino vivo que nos abre a través de ese velo, y ahora nosotros entonces podemos saber que en esos momentos de debilidad, de prueba, de angustia, de sentirnos avasallados por el poder de ese león rugiente que mencionaba ahora, que quiere devorarnos, si estamos conscientes, conscientes de esa situación nuestra, que estamos todavía aquí en este mundo, de lo cual Jesús dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, desde esa perspectiva, sabemos que este mundo es malo, es peligroso, que nuestra naturaleza todavía tiene una inclinación hacia el mal. Y ahí es cuando yo siento la urgencia de no esperar hasta verme, como decía ahora, de no esperar hasta verme en la tentación, sino de saber y consciente de que este mundo es malo, gritar auxilio. Es esa conciencia de este mundo es malo, es peligroso, yo soy débil, soy frágil, ya he sido salvo, pero sigo en este mundo, necesito auxilio. Miren que por eso fue que Jesús le dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Entonces, cuando Dios nos invita a entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿sí?, es para poder tener el poder, amén, y resistir las tentaciones. ¿Por qué una y otra vez uno fracasa? Mira, Pastor Leonidas, vamos a pensar en alguien que tiene el problema con el alcohol, ¿sí? Y la persona que tiene problemas con el alcohol, un día el médico le dice: señor, si usted no deja de tomar, usted va a perder sus riñones, va a terminar en diálisis. Entonces él se asusta y dejó de tomar y se encontró con los amigos: oiga, ¿se va a tomar una? No, es que yo ya no volví a tomar porque tengo por salud. Y le quedó relativamente fácil dejar, por el miedo por el miedo a la enfermedad, dejarle el alcohol. Y sin embargo uno tiene una lucha muy fuerte, ¿sí?, para dejar el alcohol. Pero pero hay otra persona que también tiene problemas con el alcohol y llega a la iglesia. Ahora él entiende que los borrachos no entran al reino de los cielos y que él tiene que dejar de tomar, no por el problema de los riñones, sino porque está pecando contra Dios. Y entonces él dice: yo no puedo seguir tomando porque a Dios le desagrada, ¿sí?, porque yo soy templo del Espíritu Santo. La lucha que va a tener este hombre es diferente al otro, por las motivaciones. El uno, la motivación es simplemente por su salud. Y Satanás no va a contraatacar, porque a Satanás no le importa
que él deje de tomar por cuidar sus riñones, con tal de que siga siendo ateo, siga siendo adúltero y siga lejos del Señor, sí, siga siendo idólatra. Pero este que ahora su motivación no es su salud, sino que quiere agradar a Dios, va a tener una lucha tenaz. Entonces él dice, Señor, yo no puedo dejar de tomar, yo no puedo seguir tomando porque te estoy ofendiendo. Salió a la calle y lo primero que se encontró fue el amigo que le dijo, vamos a tomarnos una. Ah, ya se volvió evangélico, camine que aquí pagan todo, ¿sí? Y empieza una lucha. Y vemos cómo Satanás arremete violentamente cuando las motivaciones de nuestro corazón, ¿sí?, es dejar el pecado por agradar a Dios. Entonces ahí es cuando el Señor nos invita para que entremos confiadamente al trono de la gracia, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque dice la Biblia que fue tentado en todo, ¿sí? O sea, él fue, dice la Biblia que fue tentado todo, pero de unas hace la aclaración, pero sin pecado. O sea, Jesús fue susceptible a ser tentado en todo, como nos lo narran los evangelios, ¿cierto? Allá en el desierto, pero sin pecado. Y Satanás arremetió con toda su furia y con todo su arsenal para tentar a Jesucristo, ¿sí? Por eso, y Jesucristo venció. Por eso Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, Pastor Leonidas, que es nuestro sumo sacerdote, puede compadecerse de mí cuando yo entro confiadamente al trono de la gracia y le digo, Señor, tengo problemas con el alcohol, yo quiero agradarte, entiendo que esto es pecado, necesito tu ayuda, ¿sí? Porque cuando uno está orando, uno no siente tentación, pues, de estar tomando. Pero cuando yo salga de la iglesia o del cuarto, ¿sí?, cuando salga a la calle, de pronto me puedo encontrar con el amigo que me dice, vamos y nos tomamos una. Pero como yo ya he estado he entrado confiadamente al trono de la gracia, ¿sí?, y le he pedido a Dios oportuno socorro. Entonces, cuando salgo a la calle y me encuentro con el amigo, ahí algo providencial puede suceder de tal manera que yo pueda huir y escapar de esa tentación y ser victorioso. Pues esto, Pastor Hugo y queridos hermanos, pues nos trae mucha luz acerca de las luchas que tenemos, porque Satanás suele poner una carga sobredimensionada en las luchas diarias que tenemos. Entonces, si yo tengo una lucha con el alcohol y ese deseo que tengo de pronto de ir y tomar, Satanás puede usarla de una manera sobredimensionada para poner una culpa y de pronto hacerme desistir precisamente para ahogar esa culpa. Y ahora lo que vamos entendiendo es que el Señor sabe la lucha que yo tengo. El Señor conoce. El Señor conoce porque todo. Jesús fue tentado una y otra vez. Satanás lo dejaba por un ratico, pero volvía y volvía y volvía. Y entonces ahora, en lugar de dejar de ir a la iglesia porque tengo una lucha con alguna área de mi vida, lo que tengo es que más bien acercarme con confianza y decirle, Señor, tú me conoces, tú sabes esta lucha. El pecado no es que yo sea tentado. El pecado es que yo no vaya a este ofrecimiento de gracia, porque ahora lo veo como el ofrecimiento de gracia, de venir al trono de la gracia y decirle, Señor, cuánto te necesito, no puedo, Señor, tú sabes que si salgo ahorita y me llegan los vecinos y me invitan, o llega el compadre, o llega el compañero de colegio, o aquí estoy en la internet y sale una insinuación de alcohol y yo sé que solamente pidiendo me la traen a la casa, Señor, te necesito, ayúdame. Entonces, el problema no es en sí misma la tentación, por eso es que necesitamos la ayuda oportuna. Amén. Porque vamos a ser tentados. Y fíjense, mire lo que significa socorro. ¿Usted han pensado, queridos hermanos, qué significa socorro? Pues bien, mire lo que significa socorro. Socorro es agarrar e impedir que el que está en peligro sea expuesto, pues, a la muerte o librarlo de ese peligro. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Cuando nosotros entramos confiadamente al trono de la gracia, una y otra vez, Él nos agarra, ¿sí? Él nos agarra impidiéndonos, ¿sí?,
que caigamos en el mal, que caigamos en la tentación. Él está ahí para ayudarnos. Benditas manos de nuestro Dios. Necesitamos orar más. Amén. Necesitamos doblar nuestras rodillas en su presencia, humillarnos ante Él y decirle cuánto te necesito. Amén. Porque en la carne, si no oramos, sí, no basta solamente con decir soy cristiano. No basta con decir yo leo la Biblia. Necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Amén. Fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Amén. ¿En quién tenemos que fortalecernos? Sí, en el Señor. En el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza? Pues a través de la oración, a través de la palabra, a través de la fe, creyendo en sus promesas. ¿Por qué necesitamos fortalecernos en el Señor? ¿Por qué necesitamos entrar confiadamente al trono de la gracia en oración? ¿Sí? En oración, humillándonos, ¿sí? Para alcanzar oportuno socorro. Pero aquí Pablo en Efesios les dice que entremos, que nos fortalezcamos, ¿sí? En el Señor y en su fuerza poderosa, porque dice en el versículo, porque dice en el versículo 14, para que podamos estar firmes, ¿sí? Firmes contra las acechanzas del diablo. Y el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estar firmes. O sea, vienen días malos. Amén. Hay días malos. Hay días en que uno siente que todo salió bien, que uno no tuvo ni un mal pensamiento, que no se dejó llevar por la ira, que fue buena gente, casi que se arrodilla al otro día y ora y es capaz de orar como el publicano. Señor, hoy fue el día más lindo de mi vida, hoy fui santo, ¿sí? Aunque si uno se examinara, podría darse cuenta que le falló en ese día. Pero hay días que no son tan difíciles, pero hay días muy malos. Desde cuando usted se levanta, ya siente que la carne inclinada, ¿sí? Tentaciones. Y para poder estar firmes, ¿sí? Para estar allí, para cuando vengan, para poder resistir en la palabra, en el día malo, necesitamos estar fortalecidos en el Señor. Amén. Necesitamos haber entrado y pasar un rato en la presencia de Dios, reconociendo nuestras debilidades. Es que el problema, Pastor Leonidas, y queridos hermanos, cuando uno ora, a veces ora haciéndole ver a Dios como que uno es fuerte, como que uno nunca va a caer. Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que yo nunca voy a volver a tomar. Señor, tú sabes que yo ya te prometí que ya no voy a volver a ver pornografía. Dios mío, tú sabes que ya no voy a volver a gritar a mi esposa. Tú lo sabes, Señor. El Señor sabe que somos débiles. Señor, Dios mío, yo hoy voy a salir al trabajo y yo necesito que tú me ayudes porque como que me está gustando la secretaria y yo sé que eso es pecado, Señor, y yo quiero agradarte, Dios mío. Por lo tanto, necesito que tú me des el poder para resistir esta tentación y apartarme de este pecado. Señor, hoy me voy a encontrar con mis amigos y ellos tienden a hacer comentarios sucios. Y yo como que trato de recordar los que antes decía. Señor, necesito que hoy me des poder. Amén. Que no me dejes pecar. Sí, necesito que hoy no me dejes hacer un mal negocio. Yo voy a hacer un negocio, pero tiendo a ser un poquito tramposo y ventajoso. Señor, no me dejes ser tramposo. No me dejes ser ventajoso. Señor, hoy voy a hacer una entrevista y tiendo a ser mentiroso y a exagerar las cosas. Dios mío, cuando me entrevisten, ayúdame a ser veraz y ayúdame a ser honesto y a no decir la mentira. Entrar en la presencia de Dios para alcanzar el oportuno socorro cuando salgamos de la oración y nos encontremos con las cosas del mundo, pues obtener esa victoria que a la final no viene de nosotros, sino del Espíritu que está en nosotros, que es el que nos da poder para ser vencedores. Gloria a Dios por eso. Por eso, queridos hermanos, si nosotros vemos que en nuestro diario vivir no logramos avanzar en nuestra fe, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestro testimonio, que seguimos con el mismo vocabulario, que no vemos un avance en cuanto a la veracidad,
que yo no veo un cambio de comportamiento con el cónyuge o en el trato con los hijos, o que yo sigo siendo el tramposo, el que siempre quiero disminuir un poco en la balanza o algo así. Si vemos eso y nos duele, seguramente que nos duele y que tenemos una lucha, pero vemos que vamos, es como en lugar de victoria en victoria, de derrota en derrota, tal vez no estamos prestando atención a la invitación, que además es un mandato, de buscar de Dios, de hallar, porque dice para hallar, Él lo tiene ahí, y allá es donde vamos a hallar esa fortaleza para estar firmes. Allí es donde vamos a hallar ese poder para vencer la tentación. Así que no podemos mantenernos en una excusa, es que yo no puedo, es que esta es mi debilidad, es que yo soy así, es que yo pude dejar la cerveza, pero no puedo dejar la mentira, porque es que todo lo ganamos es por los méritos de Cristo, que Él ya venció. ¿Él qué fue lo que venció? Pues el pecado, la mentira, todo esto, y Él ahora, si Él vive en mí, yo tengo que darle libertad para que Él se exprese a través de mí, pero separados de Él nada podemos hacer. Yo tengo que estar continuamente en ese trono de gracia. Amén. Y debo de hallar en Él, como nutrirme en Él como la rama en la vid, ¿no? Nutrirme de Él para que finalmente yo des ese fruto del Espíritu Santo. Darle acá un texto más en Hebreos 13:6. Sí. Está hablando en cuanto a los deberes cristianos, la vida práctica, el movernos en este mundo, y dice, frente a las luchas que podemos tener, frente a las costumbres, ¿no? Que uno, el 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esto para el que está acudiendo a Él. Él ya vino a nosotros, ahora nosotros tenemos que venir a Él, y ahora Él nos dice, yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, porque Él ya nos compró con su sangre. Y luego dice, de manera que podemos decir confiadamente, nuevamente la palabra confiada, podemos decir, es algo que ahora yo lo puedo afirmar, no como una palabra positiva, ¿no? Como esas expresiones positivas de confianza en mí mismo, y es que todo lo puedo, sino yo puedo decir ahora, en base a lo que conozco de Cristo, de quien murió y derramó su sangre por mí, el Señor es mi ayudador. Él es el que me va a ayudar. Él es el que me va a sostener de su mano. Él es mi socorro, el que me sostiene, el Amén. que no me deja caer. Y dice, Él es mi ayudador. Y luego añade, no temeré, no temeré. Porque casi siempre el enemigo nos mantiene atemorizados. Atemorizados de que si salgo me voy a encontrar con el vecino que me va a invitar a tomar y yo voy a ceder. O temor de que si abro la internet para hacer una consulta, entonces si sale una página yo no voy a poder controlar y voy a caer. O temor a que si el cónyuge me habla con algún tono, yo no voy a poderme controlar y voy a explotar en ira. Entonces, si Él es mi ayudador, yo puedo decir, no voy a temer más en cuanto a mi vieja manera de vivir. No voy a temer más. ¿Por qué? Porque yo me he acercado a un trono de la gracia. Hay quien me ha ofrecido un oportuno socorro. Él es mi fortaleza. Me he nutrido de Él. He tomado de su mano y Él me tiene agarrado a mí. Entonces ya no voy a temer en cuanto a todo lo que pueda pasarme en este mundo malo, que está lleno de seducciones, de vanidades, de cosas que podrían hacerme caer. Pero este es el trono de la gracia. Amén. Trono de la gracia. Lo que quiere decir, Pastor Leonidas, ahí es que esa victoria asegurada, uno tiene que reconocer que no es el resultado del esfuerzo personal, sino del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Por eso es que necesitamos entrar confiadamente al trono de la gracia, queridos hermanos. Amén. Mira, el que tiene el buen hábito, la bendita costumbre de orar continuamente al Señor, encontrará renovadas fuerzas. Gloria a Dios. ¿Sí? Y la misericordia continua del Señor y el oportuno socorro para vencer las circunstancias difíciles que se nos presentan en la vida. Amén, así es. Poder huir del pecado, poder decir no en los momentos más difíciles. Y Él ha prometido igualmente mostrarnos
que no nos dejará ser tentados más allá de nuestras fuerzas y a la vez nos mostrará el camino de escape, la salida, ¿cierto? Amén. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude a todos Amén. a aceptar esta invitación Amén. y a verlo como un deber necesario, ¿sí? Si queremos ser victoriosos Amén. frente a la tentación, porque tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de mí, que se puede compadecer de Amén. nosotros, porque nos entiende, Amén. porque se identifica con nosotros. Se identificó con nosotros porque se hizo hombre como nosotros, Amén. porque fue tentado, ¿sí? Como hemos sido tentados nosotros, pero con la salvedad de que Él no pecó. No pecó. Por lo tanto, si Él se identifica con nuestro sufrimiento y se identifica con esa lucha tenaz que nosotros tenemos cuando el pecado nos seduce, Él puede tener misericordia de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Porque Él sabe por lo que estamos pasando, o sea, Él tiene empatía, digámoslo así, por nosotros, porque no es solamente el Dios que está en su trono, sino el Dios que se identificó con el sufrimiento humano, con el Dios que se hizo hombre y que fue objeto de las más feroces ataques satánicos para hacerlo caer. Amén. O sea, ningún ser humano ha sido tentado como fue tentado Jesús. Por eso es que Él se puede compadecer de cada uno de nosotros. Amén. Frente a las luchas más terribles que tenemos por esos pecados que aún nos avergüenza si tuviéramos que decírselo a las personas, pues muchas veces hasta los guardamos en secreto, porque son cosas terribles, porque Satanás está ahí, pero Jesús nos entiende, nuestro Amén. sumo sacerdote. Gloria a Dios. Y ese Jesús que nos entiende, que tomó nuestro lugar y murió por nosotros, que ahora está sentado en el trono de la gracia, ¿sí? Nos hace la invitación: acérquense, yo los entiendo, las luchas por las que ustedes están pasando, y quiero darles la victoria. Amén. ¿Sí? Porque cuando nos acercamos al trono de la gracia es porque queremos decirle: Señor, lo que queremos es agradarte. Amén. Lo que queremos es apartarnos del pecado. No queremos hacer cosas que te ofendan. Ujú. Ayúdanos. En nuestras fuerzas no podemos. Entonces el Señor dice: aquí estoy. Amén. Y Él Gloria a nos da Dios. su espíritu y nos da su poder, ¿sí? Y nos presta su ayuda, ¿sí? Porque tiene misericordia de nosotros y es oportuna para que nosotros seamos más que Gloria a vencedores. Dios. Seamos Amén, vencedores amén, frente a esas gloria a Dios. tentaciones. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces yo creo que estas son de las enseñanzas, Pastor Leonidas, prácticas, ¿no? Ujú. Que no es solo doctrina, sino que hay que poner en práctica, ¿no? Amén. Que hay que hacerlas. O sea, bonito estudiarla, pero si no entramos al trono de la gracia nunca. Ujú. Si no sentimos la necesidad de orar para ser librados de la tentación, orar para que no entréis en tentación. O sea, oramos por todo, menos por eso, porque tal vez no estamos interesados en llevar una vida santa, tal vez no estamos interesados en llevar una vida íntegra, y casi que nos resbala el hecho que tengamos que bregar todos los días con esos pecados en los que reincidimos una y otra vez, porque el que reza y peca empata, como dicen. Entonces no se trata de eso, se trata de que Dios nos dé el poder de apartarnos, que nos dé la Amén. victoria Amén. sobre todas esas tentaciones. Amén. Amén. Y es la lucha que tenemos todos. Todos la tenemos de conocernos y saber, no, yo necesito la ayuda oportuna de mi Dios. No queremos caer para con vergüenza decir, Señor, te fallé. No, queremos es decir, Señor, necesito tu ayuda oportuna para no caer. Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que ponga ese anhelo y esa necesidad urgente, porque es una necesidad urgente. Mira, a partir de hoy, cuando usted ore, no solamente le pida al Señor que lo sane de esa enfermedad que tiene. Dígale: Señor, yo necesito oportuno socorro para ser librado de las tentaciones, para no caer en la tentación, para andar en santidad y en integridad. Hoy te necesito. Eso es de todos los días, hermano. Amén. Usted no puede decir, hoy no, porque hoy no voy a salir de la casa. Mira que David fue tentado estando en el palacio, ¿no? Entonces Allá no en salió. la terracita. Bueno, ustedes lo saben, saben esa historia. No salió. Entonces vamos a orar. Amén. Amén.
Ore, Pastor Leonidas. Padre Dios, te damos muchas gracias por darnos esta Amén. alegría de Sí, venir a esta Señor. fuente de vida, Señor. Aleluya, Reconocemos te que te alabamos. necesitamos tanto, Señor. Amén. Agradecemos porque tú comenzaste una buena obra en nosotros, Sí, Señor. amén. Tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario y Ayúdanos, llevaste cargando ayúdanos. todos nuestros delitos y Gloria al pecados, Padre, Señor. gloria al Y Hijo y gloria al Espíritu ahora, Santo. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir como es digno Amén. de hijos de Dios. Amén. Que nos ayudes, Señor, a sentir urgencia en nuestras oraciones, de pedirte, Señor, no nos dejes ceder a la tentación. Líbranos del maligno. Señor, que no esperemos caer para llorar con vergüenza y decir, Señor, te he vuelto a fallar, Oh, sí, sino que Señor. cada día sintamos la urgente necesidad de decirte, Señor, santifícame, Amén. purifícame, límpiame, Métase en tu- porque tu palabra dice, el que es santo, santifíquese todavía, no como un esfuerzo personal, pero sí como un deseo fuerte de nuestra voluntad, Amén. de buscarte a ti, Señor, Sí, Padre. y santificarnos por tu palabra, Sí, amén. llenándonos de tu espíritu, reconociendo que somos débiles, Señor. Amén. Gracias por este tiempo hermoso que hemos tenido para comentar este texto bíblico, y te rogamos que sea edificante Amén. para cada hermano como para nosotros, Señor, como lo ha sido para mi propia vida, Señor, Amén, amén. y estar más conscientes de en qué áreas de mi vida y en todo en general, Señor, que necesitamos tu ayuda, necesitamos tu pronto auxilio, tu pronto socorro, Señor, porque nosotros estamos en peligro continuo, Señor, pero tú eres poderoso para ayudarnos, tú eres poderoso para sostenernos, tú eres poderoso para no dejarnos caer. Amén. Señor, ayúdanos y alumbra nuestros ojos Amén. para ver los pecados que nos son ocultos a nuestros Amén. propios Así es, ojos, Señor. porque tal vez no los queremos ver, no los queremos reconocer. Tal vez por el pecado del orgullo no queremos reconocer que ofendemos, que lastimamos, que herimos, que somos atrevidos o que somos maliciosos o egoístas o que aún guardamos rencor, envidia. Señor, alumbra nuestros ojos para ver la gravedad de esos pecados y decirte, Señor, no queremos tener más esto que ofende, que contrista tu Espíritu Santo en nosotros, que nos impulsa, que nos motiva, que nos alienta a ir a ese trono de la gracia para hallar ese auxilio, para hallar ese oportuno socorro, Señor. Por eso, alumbra nuestros ojos, te lo rogamos, para ver nuestra verdadera situación personal y real, y para entender, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Aleluya. Te necesitamos, Señor. Amén. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Amén. Necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de Amén. tu ayuda. Amén. Necesitamos ese oportuno socorro, Señor. Necesitamos que nos sostengas fuerte, Señor, para no resbalar y caer, Señor. Pero si resbalamos y caemos, Señor, acudiremos a ti, Padre. Tú sanarás, vendarás nuestras heridas, nos fortalecerás para no caer más, Señor. Gracias, Padre Celestial, tú eres maravilloso. Gracias por esta invitación tan preciosa de venir a un trono de gracia, el trono del Dios Todopoderoso, pero trono de gracia y no todavía de juicio, sino de gracia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y